Desde el primer momento quedó claro que ella nunca lo pidió ni lo buscó, simplemente apareció, y con su llegada todo empezó a cambiar. Cuando Caitlin Clark entró a la WNBA, una liga que durante años había sobrevivido gracias a la lealtad y al esfuerzo silencioso, comenzó a mostrar grietas inesperadas, porque de repente todo lo que la liga creía saber sobre sí misma empezó a ponerse en duda, las arenas se llenaban, las audiencias de televisión subían como nunca y, con esa nueva atención, apareció una pregunta incómoda que nadie quería responder: ¿Clark estaba siendo celebrada o castigada por hacer que el juego fuera imposible de ignorar? A su alrededor también aparecieron voces con peso, como la de Brittney Griner, una veterana que lo ha visto todo y que representaba el puente entre la vieja guardia y la nueva generación del baloncesto femenino. Pero mientras la narrativa crecía, Clark aprendía una lección brutal desde su primer partido: en esta liga, la estrella más brillante también recibe los golpes más duros. En mayo de 2024, contra el Connecticut Sun, su equipo, el Indiana Fever, cayó 92-71 y Clark cometió 10 pérdidas de balón, un récord para una novata. Sin embargo, lo que realmente captó la atención no fueron esos errores, sino la manera en que las defensas iban directamente contra ella, contactos físicos constantes, dobles marcas agresivas y bloqueos tan fuertes que la hacían tambalearse. En pocos partidos ya había recibido un choque durísimo en una pantalla de Breanna Stewart, un clip que se volvió viral antes de que terminara el primer cuarto, y mientras el debate crecía, los aficionados que la seguían desde Iowa Hawkeyes Women's Basketball aseguraban que estaba siendo un objetivo claro, señalando que lideraba a las novatas en faltas recibidas y soportaba un nivel de contacto que parecía deliberado. Pero del otro lado estaban los defensores de la tradición de la liga, quienes insistían en que esto es baloncesto profesional y que cada talento generacional pasa por lo mismo. Incluso Candace Parker lo explicó abiertamente, recordando que figuras como Diana Taurasi o Aja Wilson también enfrentaron ese mismo trato físico cuando llegaron. Ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo, y aún así nadie se sentía satisfecho con la explicación, hasta que llegó el 1 de junio de 2024, cuando el Fever enfrentó al Chicago Sky y un momento cambió por completo la conversación. Con el balón fuera de juego, Chandi Carter bajó el hombro y golpeó a Clark, enviándola al suelo ante el silencio momentáneo del estadio seguido por una explosión de reacciones. Clark lo dijo claramente después, que aquello simplemente no fue una jugada de baloncesto. Los árbitros marcaron una falta común y el juego continuó, mientras Angel Reese, compañera de Carter y antigua rival universitaria de Clark, celebraba desde la banca. Carter caminaba al otro lado de la cancha sin mirar atrás, y cuando un reportero le preguntó sobre la acción después del partido, lo que siguió solo hizo que el debate alrededor de Clark, la liga y el futuro del baloncesto femenino se volviera aún más intenso. La respuesta que dio inmediatamente se convirtió en otro titular enorme. Cuando le preguntaron sobre el incidente, Chandi Carter soltó una frase que encendió aún más la conversación: "No voy a responder ninguna pregunta sobre Caitlin Clark". Un día después, la WNBA revisó la jugada y cambió la falta a flagrante tipo 1, sin multa ni suspensión, y Carter dejó claro que no se arrepentía de nada. En cuestión de horas las redes sociales explotaron con millones de visualizaciones y opiniones divididas. Analistas como Skip Bayless lo calificaron como bullying deportivo, mientras LaShawn McCall lo comparó con la época en que la NBA tuvo que proteger a Michael Jordan de golpes constantes, pero otros insistían en que simplemente era una falta dura que se estaba exagerando por personas que nunca habían seguido el baloncesto femenino antes de que Clark captara la atención del público. En medio de todo ese ruido, Clark respondió con la misma calma que mostraría durante toda la temporada. Dijo que el baloncesto es competitivo, que a veces las emociones se desbordan y que así es el juego. Incluso elogió la temporada de Carter y aseguró que su enfoque estaba en su equipo, negándose a asumir el papel de víctima. Sin embargo, el problema nunca fue una sola falta, sino lo que esa jugada reveló sobre una liga que parecía no saber cómo proteger a su mayor fenómeno sin incomodar a las jugadoras que habían construido el camino antes de su llegada. Y los números mostraban una historia imposible de ignorar. Durante su temporada de novata, Clark recibió 5 faltas flagrantes, casi el 17% de todas las flagrantes registradas en la liga ese año.
Una cifra que llamó la atención de leyendas como Rick Barry y George Gervin, quienes calificaron el trato como inaceptable, mientras su entrenadora Christy Sides revelaba que enviaba clips de video a la liga porque el contacto ya había cruzado la línea, e incluso la gerente general del Indiana Fever, Lynn Dunn, escribió públicamente que la liga debía limpiar ese tipo de situaciones y detener lo que parecía un objetivo innecesario. Pero aquí aparece la paradoja que nadie en las oficinas quería enfrentar. Mientras Clark absorbía más castigo físico que casi cualquiera en la cancha, también estaba transformando por completo la economía del baloncesto femenino. La temporada 2024 rompió récords de asistencia, con arenas llenas cada vez que el Fever jugaba, las audiencias televisivas se dispararon cuando Clark aparecía en pantalla, y las transmisiones de partidos alcanzaron promedios de alrededor de 1,3 millones de espectadores en cadenas como ESPN, cifras que caían drásticamente cuando se quitaban los juegos del Fever del cálculo. La asistencia total superó los 2,5 millones de aficionados y su impacto ayudó a impulsar un acuerdo de derechos televisivos de $2.000 millones con compañías como The Walt Disney Company, Amazon y NBC Universal, mientras el valor de las franquicias subía aproximadamente 180% en un solo año. El propio Indiana Fever pasó de ser un equipo casi olvidado a convertirse en la tercera franquicia más valiosa de la liga con unos $335 millones, y aún así Clark ganó alrededor de $78,000 en su temporada de novata, menos que muchos maestros de escuela pública en ciudades de Estados Unidos. Aún con ese impacto económico gigantesco, en lugar de ser protegida como el activo más valioso de la liga, pasó gran parte del año esquivando codazos, recibiendo golpes y escuchando de veteranas que simplemente así funciona la liga. Aún así, Clark nunca se quejó públicamente ni señaló culpables. Cuando le preguntaron si Carter debía disculparse, respondió con elegancia diciendo que estaba teniendo una gran temporada, y cuando habló sobre la dureza del juego reconoció que muchos equipos eran más físicos con ella, aunque probablemente se permitían cosas que con otras jugadoras no pasarían, pero que esa era la realidad del juego. Esa calma no era debilidad, era estrategia, porque mientras el debate ardía en redes sociales, Clark estaba construyendo algo mucho más grande, una marca global, una base de seguidores masiva y un nivel de influencia cultural que ninguna jugadora en la historia de la WNBA había tenido antes, un poder que eventualmente sería clave cuando comenzara la verdadera batalla, la que gira alrededor del dinero y del evidente doble estándar que empezó a rodear su nombre. A medida que la temporada avanzaba, las reacciones comenzaron a verse cada vez más desbalanceadas y el patrón era más complejo de lo que muchos estaban dispuestos a admitir. Cuando Chandi Carter golpeó con el hombro a Caitlin Clark, la WNBA tardó un día completo en revisar la jugada y apenas la reclasificó como flagrante 1, sin multa ni suspensión, mientras Carter incluso declaró después que no se arrepentía de nada. Sin embargo, en ese mismo año y en la misma liga, cuando Angel Reese fue lanzada al suelo tras una falta dura de Alyssa Thomas del Connecticut Sun, los árbitros revisaron inmediatamente la jugada en el monitor y la elevaron a flagrante 2 con expulsión automática en ese mismo momento, dos situaciones parecidas pero respuestas totalmente distintas. Clark también acumuló 6 faltas técnicas durante su temporada de novata, algunas por golpear la base del aro con frustración o por discutir una decisión arbitral con demasiada intensidad. Y en una ocasión un árbitro incluso le dijo que la técnica era por faltarle el respeto al juego, dejándola a solo una sanción de una suspensión obligatoria, mientras que varias jugadoras que cometían contactos flagrantes contra ella salían prácticamente sin castigo. La imagen pública de todo esto fue dura, pero hay una parte de la historia que muchos canales en Internet prefieren ignorar: el doble estándar no se movía en una sola dirección. Mientras Clark recibía golpes y despertaba la indignación de nuevos aficionados, Angel Reese comenzó a recibir amenazas de muerte en redes sociales, y después de un partido físico de playoffs contra el Indiana Fever, DeJounte Carrington fue acosada por fanáticos molestos luego de un contacto en el que accidentalmente tocó el ojo de Clark, hasta el punto de necesitar seguridad adicional. Muchas jugadoras negras de la liga pasaron gran parte de la temporada 2024 viendo cómo sus redes y correos se llenaban de insultos racistas de personas que decían estar defendiendo a Clark, seguidores que ella misma nunca pidió ni respaldó. Cuando finalmente la WNBA publicó un comunicado condenando el acoso contra las jugadoras, muchos aficionados notaron el momento del anuncio:
llegó después de un incidente relacionado con Clark, no después de meses en los que jugadoras negras pedían la misma protección. La leyenda retirada Sue Bird lo explicó con claridad en un podcast junto a Megan Rapinoe, diciendo que el racismo ya afectaba a la WNBA mucho antes de este año y que Clark no lo había traído a la liga, simplemente lo había hecho más visible. Y luego apareció otro tipo de doble estándar imposible de ignorar, el económico. Antes de jugar siquiera un partido profesional, Clark firmó un acuerdo de zapatillas cercano a los $30 millones con Nike, una cifra enorme para cualquier atleta debutante, mientras que A'ja Wilson, 4 veces MVP, campeona de la WNBA, medallista olímpica de oro y autora bestseller del The New York Times, obtuvo su propio contrato de zapatillas con mucha menos atención mediática y, según varios reportes, por una cantidad menor. Antes de Clark y Wilson, las únicas jugadoras activas de la liga con zapatillas exclusivas eran Elena Delle Donne, Sabrina Ionescu y Breanna Stewart, un dato que muchos señalaron como una realidad incómoda dentro del negocio del deporte. Clark, por su parte, no evitó el tema. En diciembre de 2024, durante una conversación con Time, reconoció directamente que como persona blanca existe cierto privilegio, una declaración que le ganó respeto incluso de figuras como A'ja Wilson, quien respondió que la llegada de Clark nunca fue un ataque personal, pero que también era importante reconocer la base histórica de jugadoras negras que construyeron la liga mucho antes de que el nuevo fenómeno mediático cambiara la conversación. Mientras la conversación seguía evolucionando, otra capa de tensión comenzó a aparecer dentro de la liga. Las reacciones del público y de los medios no solo parecían desiguales, sino que el patrón se repetía en distintos escenarios. Cuando Caitlin Clark habló en diciembre sobre las negociaciones del nuevo convenio colectivo en la WNBA, dijo que ese momento podía convertirse en el más importante en la historia de la liga y que ambas partes necesitaban encontrar un punto medio para poder seguir jugando baloncesto. Sin embargo, parte de la afición y algunas voces veteranas la criticaron por no apoyar de forma suficientemente agresiva la postura del sindicato. Semanas después ocurrió algo curioso. Paige Bueckers expresó prácticamente la misma idea al afirmar que las jugadoras no querían una huelga y que preferían que hubiera temporada, pero en ese caso la reacción fue completamente distinta. Muchos medios la elogiaron como valiente, directa y honesta, lo que llevó a varios aficionados a notar el contraste inmediato, el mismo mensaje, diferentes mensajeras y recepciones totalmente distintas. Aún así, Clark nunca permitió que esas discusiones dominaran su enfoque. A pesar de las faltas técnicas, del contacto físico constante y de la enorme batalla cultural que parecía librarse alrededor de su figura sin que ella la buscara, terminó su temporada de novata haciendo historia. Fue nombrada novata del año de la WNBA, convirtiéndose en la primera jugadora en la historia de la liga en promediar al menos 15 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias como rookie, además de romper el récord histórico de asistencias para una novata y llevar al Indiana Fever a los playoffs por primera vez en años. El verdadero debate nunca fue si Clark pertenecía a la liga, la verdadera pregunta era si la liga, sus jugadoras, dueños, medios y aficionados, estaba preparada para lo que ella estaba aportando. Pero mientras el drama dentro de la cancha dominaba las redes sociales y los programas deportivos, la batalla realmente importante estaba ocurriendo en salas de conferencias y chats privados. Las mismas tensiones que alimentaban el debate sobre la dureza física, resentimientos entre generaciones, diferencias entre veteranas y nuevas estrellas y preguntas sobre quién estaba recibiendo realmente el valor del crecimiento de la liga, estaban a punto de estallar en una pelea laboral que incluso amenazaba con cancelar una temporada completa. En octubre de 2024, la Asociación de Jugadoras decidió salir del acuerdo colectivo vigente. El mensaje era claro: el viejo sistema, donde las jugadoras recibían apenas entre el 7% y el 9% de los ingresos mientras los jugadores de la NBA recibían alrededor del 50%, ya no era aceptable. No cuando los valores de las franquicias estaban subiendo rápidamente, ni cuando nuevos propietarios estaban pagando alrededor de $250 millones por equipos de expansión, ni cuando consultoras financieras proyectaban que los ingresos de la liga podrían acercarse a los $1.000 millones en los próximos años. Las jugadoras querían su parte y, por primera vez en la historia de la WNBA, tenían suficiente influencia para exigirla.
Aquí es donde el impacto de Clark se volvió un factor silencioso pero decisivo. Cada vez que el sindicato argumentaba que las jugadoras merecían más ingresos, el ejemplo más evidente era la propia Clark. Su presencia ayudó a impulsar el acuerdo televisivo de $2.000 millones durante 11 años con compañías como The Walt Disney Company, Amazon y NBC Universal. También fue una de las principales razones por las que la asistencia total superó los 2.5 millones de aficionados en más de 200 partidos y por la que patrocinadores que nunca habían prestado atención al baloncesto femenino comenzaron a invertir. En otras palabras, algunas veteranas que en la cancha mostraban frustración con su impacto también necesitaban ese mismo impacto económico en la mesa de negociación. Esa contradicción, depender económicamente de alguien a quien se critica constantemente, generó una tensión enorme dentro de la liga. Las negociaciones pronto revelaron que el conflicto no solo era entre jugadoras y propietarios, sino también dentro del propio sindicato. En una reunión virtual tensa a finales de febrero de 2026, varias jugadoras que semanas antes habían aprobado casi por unanimidad la posibilidad de una huelga comenzaron a retroceder de esa postura. La directora ejecutiva del sindicato, Terry Carmichael Jackson, describió la reunión como apasionada y complicada, aunque otras fuentes la calificaron directamente como caótica. Según reportes, más de la mitad del liderazgo de jugadoras todavía apoyaba una huelga si era necesario, pero un número significativo ya no estaba dispuesto a llegar tan lejos. La unidad que parecía sólida meses antes empezó a fracturarse frente a todos. Mientras tanto, las cifras sobre la mesa mostraban un cambio histórico que algunos sectores evitaban reconocer públicamente. La propuesta más reciente de la liga aumentaría el tope salarial de aproximadamente $1.5 millones a $5.75 millones por equipo, un incremento cercano al 280%. El salario promedio de las jugadoras subiría de unos $120.000 a alrededor de $540.000 en el primer año del nuevo acuerdo, y los contratos máximos podrían pasar de unos $249.000 a aproximadamente $3 millones, con proyecciones cercanas a los $2 millones hacia 2031. Por primera vez en la historia, además, la WNBA activó un sistema de reparto de ingresos, distribuyendo millones adicionales provenientes de licencias comerciales como camisetas, tarjetas coleccionables y videojuegos. Esto ya no era un pequeño ajuste, era una transformación completa del modelo económico de la liga. Al inicio de esta semana estalló una gran polémica cuando Breanna Stewart y Kelsey Plum enviaron una carta de 3 páginas a la directora de la Asociación de Jugadoras, expresando fuertes preocupaciones por la falta de comunicación durante las negociaciones. Revelaron que muchas jugadoras se sienten frustradas e incluso temen hablar dentro de su propio sindicato. Mientras la unión intenta mostrar unidad y el tiempo amenaza el inicio de la temporada, en medio del caos permanece Caitlin Clark, la joven estrella que generó un impacto económico histórico en la liga. Ahora la gran pregunta es clara, ¿la WNBA aprovechará este momento histórico o terminará fracturándose bajo la presión? 610 caracteres, destellos.